Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy vamos a hablar sobre este tema del proceso de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, de la famosa CICI, para conocer de parte de expertos qué piensan ellos, si es conveniente o no para el país que venga, va a venir o no va a venir. Está conmigo el abogado José Osvaldo Ramos Soto, es candidato del Partido Nacional, diputado varios periodos, rector magnífico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también presidente de la Corte Suprema de Justicia, toda una institución del país. Abogado, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a usted, mi querido amigo licenciado don José Raúl Valladares, por invitarme a este plató que usted conduce con tanto acierto, tratando heterogéneos temas que tienen que ver con la intríngulis de la sociedad hondureña en todo tiempo. De manera que es un verdadero placer. Yo le dije a usted la última vez, hace más de un año, cuando me invitó y compartimos este foro con el abogado Carlos Orbin Montoya, que yo me iba a ausentar por un año, porque los cientistas políticos y los publicistas han creado una falacia, que bastan los 100 primeros días de un gobierno para emitir criterios axiológicos o valorativos con respecto a lo que va a realizar en el transcurso del periodo de su mandato. 100 días es apenas el 6% en un gobierno de un cuatrenio. Hoy ya ha pasado un año y un mes, o sea, un poco más de una cuarta parte, más del 25% del periodo del gobierno de la presidenta, doña Irixiomara Castro Sarmiento de Zelaya Rosales. Y se puede hablar si se trata de un tema que tiene que ver con la gobernanza, que no todos los temas se refieren a la gobernanza, pero también es un verdadero placer y un inconmensurable privilegio estar con su inmenso teleauditorio que le ve y le escucha. Gracias, el abogado Juan Carlos Barrientos, también con nosotros esta mañana. Abogado, buenos días. Buenos días, Raúl. Un gusto estar en tan prestigiado programa y un honor compartir con el maestro don José Osvaldo Ramos Soto, a quien le mando un saludo cariñoso. Gracias. Nos viene escuchando en la 90.1 de Radio Visión Honduras el abogado Aristides Mejía, que dice que lo agarró la cola. Hoy hay muchas colas, hay tomas también en las afueras de Tegucigalpa, pero ya estará dentro de unos minutos el abogado Aristides Mejía Carranza. Este proceso para la instalación de la CICI se ha demorado, ¿vendrá o no vendrá la CICI? ¿Sus criterios cuáles son, abogado Ramos Soto? Prima facie, quiero enviar un cordial saludo a mi exdiscípulo en los claustros de la antañona Facultad de Jurisprudencia de nuestra alma nutricia, el abogado don Juan Carlos Barrientos, así también como a el abogado don Aristides Mejía, que también lo fue, que va a estar con nosotros presencialmente. Quiero expresarle que cuando vino aquí la misión de acompañamiento contra la corrupción y la impunidad, conocida con las siglas de MASI, yo estuve en contra, José Raúl. ¿Usted estuvo en contra que viniera la MASI? En contra, absolutamente. ¿Por qué, abogado? Porque me parece que es un atentado contra los abogados de la patria. Vea, y quiero precisar, pergeñando en apretada síntesis, las cosas que han ocurrido en Honduras en el transcurso de estos años. Un día, en uno de los gobiernos, se aprobó la avenida de la Stone Container, una empresa
internacional de orden transnacional que iba a venir a trabajar en el cuidado y preservación de los bosques de la patria. Todos sabemos que en los bosques hay todo tipo de flora. Hay coníferas, hay latifoliados, hay una fauna muy grande y ahí hay cuencas hidrográficas y todo tipo de situaciones que contribuyen a fortalecer el medio ambiente y el clima en el país y en cualquier otra parte de la ecúmene civilizada. Hoy vemos por la televisión, leemos en los periódicos, lo analizamos en las redes sociales, hay incendios en todas partes. A cada rato, en la selva amazónica, en el Brasil, lo vemos. Hace poquito, yo no sé si ya fue extinguido totalmente, en la patria trasandina, Chile, en Perú, en España, en todas partes ocurren incendios forestales. Entonces vinieron aquí y se opusieron ciertas personas que tienen una visión, una óptica y una perspectiva, me parece equivocada, de cómo deben de manejarse estos problemas. Se rechazó la presencia del Stone Container en Honduras cuando más lo necesitábamos. Y lo seguimos requiriendo como un imperativo categórico insoslayable. Se fue para Costa Rica. Todos decimos Costa Rica. Costa Rica es el país de más desarrollo, de más cultura, de mayor educación, un país futbolísticamente que siempre nos ha ganado. En los últimos tiempos logramos emparejar nuestro fútbol con el fútbol de los ticos. Allá está el Stone Container. Y mire, los bosques de la patria del erizo Juan Santamaría son de los mejores cuidados de América Latina y, por qué no decir, del mundo. Se rechazó. Luego, en el gobierno de la Unidad Nacional del doctor don Ramón Ernesto Cruz, siendo secretaria de Estado en el despacho de Educación, la licenciada Gertrudis Bográn de Güell, se firmó un convenio con el consorcio de las universidades de la Florida para enseñar inglés en Honduras. Hoy, Honduras es uno de los países donde más se habla inglés y más se enseña, pero no con la calidad, con la intensidad, con la pulcritud de un idioma impartido por profesores de los Estados Unidos, que si bien son hijos de la Gran Bretaña, pero su idioma es el inglés, y lo rechazaron porque Yankees go home. Sin embargo, y esto voy a extrapolar algo, esta gente ahora no se va para Nicaragua, ni se va para Venezuela, ni se va para Cuba. Ahorita, antes de empezar el programa, en el informativo precedente, estaba escuchando que la remesa de nuestros compatricios en la Unión Americana ha aumentado un 11%, que equivale cuantitativamente a más de $1.600.000. Y es importante. Y se rechazó la presencia del consorcio de las universidades de la Florida porque nos iban a venir a catequizar. ¿Qué es la justicia? La justicia es el más grande y el más alto valor que propende realizar una sociedad. Cuando hablamos de democracia, hablamos de libertad, hablamos de justicia, hablamos de bienestar económico y social y de una serie de aspectos multifacéticos que contribuyen al bienestar. Pero sí, cuando yo fui decano de la Facultad de Derecho, presidente del Colegio de Abogados, rector de la universidad, creamos nuevas universidades. La Universidad José Cecilio del Valle, la Universidad Privada de San Pedro Sula, la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, elevamos al rango de universidad a la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, creada en 1942 por el ucraniano Samuel Semurray, cuando lo trajo el presidente Manuel Bonilla. Y
Hoy hay una serie de escuelas de derecho, hay más abogados. ¿Por qué vamos a hacer, José Raúl, candil de la calle y oscuridad de la casa? Tenemos suficientes abogados y me parece que es innecesario. Por ejemplo, la vez pasada vino un señor peruano. ¿Cuál es el país donde más problemas de patología política ha habido? El Perú. Y evidentemente, desgraciadamente, hoy día la situación ideológica se ha multiplicado y traen gente, si está un gobierno amarillo, en contra del gobierno amarillo. Si está un gobierno anaranjado, en contra del gobierno anaranjado. Y en la experiencia anterior, que duró 4 años a partir del año 2017, se presentaron ese tipo de aberraciones. Y por otro lado, José Raúl, la Constitución es la ley fundamental, la norma de todas las normas, donde está establecida la organización del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial, la parte dogmática, los derechos individuales, y está también ahí la situación del Poder Judicial. Entonces yo le digo, prima facie, estoy en contra porque me parece una vergüenza para el gremio de abogados de la patria. Usted dirá, si hacemos una consulta y auscultamos mediante un sondeo de opinión pública al pueblo, decía Hermann Heller, un profesor de ciencia política y constitucional y teoría del Estado en la Alemania eterna, el pueblo es uno de los 3 elementos del Estado. El pueblo, la población, el territorio y el poder. Pero el pueblo, decía, es la parte del Estado que nunca sabe lo que quiere. De derecho todos hablan, pero cuando hay un problema de física, de química, de matemática, un problema que tiene que ver con otras cosas más complicadas, nadie se expresa. Y eso no es óbice para no permitir que hablen, porque todo el mundo tiene derecho a opinar. Sí. Ya está el abogado Aristides Mejía. Antes de darle la palabra al abogado Barrientos. Abogado, bienvenido. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal la cola? Está congestionado todo, no sé qué está pasando. Y buenos días, abogado. Es un placer estar con usted y también a Juan Carlos Barrientos, que entiendo está de forma virtual. Bueno, yo pienso que si bien los argumentos que ha expuesto aquí el abogado Ramos Soto... Deme un minuto. Primero Barrientos. Sí. Usted viene llegando, abogado. Solo entonces termino la frase. Son una argumentación en un sentido. Hay otras cosas que hay que considerar y quizás Barrientos las va a dilucidar ahora y luego yo diré un poco de esto. Abogado Juan Carlos, este proceso en la instalación de la CICI ha demorado, vendrá o no vendrá. El abogado dijo que él contra la MASI estuvo totalmente en desacuerdo cuando él era diputado en el Congreso Nacional. Sus comentarios iniciales. Sí, un saludo cordial a Aristides Mejía Carranza, buen amigo. Y mis valoraciones son de que realmente es una vergüenza que nosotros tengamos que traer a una misión de parte de un órgano internacional para que nos venga a resolver los problemas puntuales de la operatividad de la justicia en contra de actos de corrupción y de impunidad. Si nosotros aquí constitucionalmente tenemos una Fiscalía General del Estado, un Ministerio Público, si tenemos un Tribunal Superior de Cuentas y si tenemos también una Procuraduría General de la República, ¿por qué razón tiene que venir un grupo de juristas internacionales a resolvernos a nosotros puntualmente esos problemas? Esto, coincido con el abogado Ramos Soto, viene a constituirse como en una afrenta y viene a desnudarnos en cuanto a la poca actividad que podemos tener nosotros en este flagelo. Y esto nos debe de llamar a la preocupación ahorita que ya se acerca la elección del próximo fiscal general del Estado, porque yo siento que la raíz de los actos de corrupción e impunidad en cuanto a no perseguirlos de la manera más adecuada nace de la Fiscalía, porque la actividad de la Fiscalía prácticamente la resiente en la mayoría de los sectores sociales del país, porque en primer lugar no actúan de oficio cuando deben de hacerlo.
hay muchos actos que son públicos de violación a la Constitución o actos de corrupción y el Ministerio Público no actúa. El Consejo Nacional Anticorrupción le ha mandado infinidad de líneas de investigación prácticamente ya terminadas solo para presentar los requerimientos fiscales ante los tribunales y en la fiscalía los engavetan o hacen las acusaciones de manera selectiva, porque ahí seleccionan a quienes que le van a promover las acciones. Hay un montón de gente que se pregunta por qué hay un montón de sectores que nunca han sido judicializados, a pesar de que es de público conocimiento el hecho de que han participado o hay indicios de participación en actos criminales o en actos de corrupción. Entonces, estas cosas, Raúl, nacen precisamente de esa insatisfacción social, de que la gente cree que aquí en Honduras no hay ni la voluntad política ni la capacidad para hacerlo y que entonces necesariamente tenemos que traer a alguien de afuera para que nos venga a realizar ese trabajo. Y estas cosas obviamente se aprovechan como promesa de campaña y se empieza a prometer al pueblo que cuando lleguen al poder lo primero que van a hacer es traer a esa misión y se les olvida de que lo que tienen que hacer más bien es políticamente fortalecer las instituciones. Ya ve usted que ahorita, por ejemplo, están en huelga en el Ministerio Público porque los fiscales no son incentivados a pesar de los riesgos que corren, principalmente cuando se enfrentan a criminalidad organizada. Y usted ve que ni tan siquiera le dan el tanto por ciento, el 3% que ya está estipulado en la Constitución. De igual manera, la Corte Suprema de Justicia nunca le han dado el 3% constitucional. De tal suerte entonces que al no tener los suficientes tribunales y jueces para conocer de los asuntos, los jueces caen en una tremenda mora judicial porque cada juez lleva aproximadamente unos 1000 expedientes. Y esto se traslada, obviamente, a que el pueblo sienta insatisfacción en la impartición de la justicia. De esa forma, también nosotros tenemos que ponderar el hecho de que cuando vino la misión que mandó la OEA, la MASI, por lo menos el resultado positivo que se dio fue que se abrieron los juzgados anticorrupción, se produjo una certificación de fiscales y de jueces, que es lo que me parece a mí que debe de empezarse por hacer, certificar a los operadores de justicia, darles herramientas científicas para que puedan perseguir de mejor forma e investigar el delito y también tratar de hacer la diferenciación entre lo que pasó en Guatemala cuando Naciones Unidas, que es el único antecedente que hay en la región, mandó una misión, que esta misión comandada por el ahora ministro del gobierno colombiano, el abogado Iván Velázquez, tenía la particularidad de que podía perfectamente interponer, independientemente de la Fiscalía guatemalteca, requerimientos fiscales. Si aquí no le damos esa potestad de compartir la acción penal a una misión de esa naturaleza, siento que va a ser más de lo mismo, va a ser otra MASI y siento que no va a llenar las expectativas. Que si va a venir la MASI, pregunta Raúl, pues yo creo que probablemente venga, pero para esto yo creo que van a pasar por lo menos todo este año y parte del otro, y me parece a mí que puntualmente hay que eliminar o derogar algunas situaciones que son proclives a la impunidad, como algunos decretos en los cuales vuelven laxo el delito de lavado de activos y el Código Penal, que prácticamente ha vuelto muy light un montón de penas. Y le voy a dar un ejemplo, y es el caso de la falta de los deberes de los funcionarios públicos, que no tiene pena, sino que lo que hacen es un castigo de inhabilitación especial por el tiempo de la condena. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso del señor Alex Moraes, exadministrador de Invest, de que lo condenaron a eso y nunca ha puesto sus pies a cumplir una pena en un ergástula penitenciaria. Estas cosas, amén de la amnistía
ilegal que promovieron a principios de este gobierno, que corrieron a presentar la iniciativa para amnistiarse, incluyendo un montón de delitos comunes, cuando todos sabemos que las amnistías solo son para delitos políticos. Son cosas que creo yo que mientras no desaparezcan o se deroguen, va a ser muy difícil que esa misión pueda venir. Sí. Abogado Aristides. Bueno, yo discrepo en parte de las dos opiniones previas, tanto del abogado Ramos, que fue mi maestro, como él lo dijo hace un rato, y de mi amigo Juan Carlos Barrientos, por la siguiente razón. Para mí las cuestiones de dignidad, de orgullo, de honestidad, de buena imagen y todo, no se vienen a menos porque venga una comisión. La verdadera vergüenza es que tenemos un país donde la justicia no funciona. Esa es la verdadera vergüenza. Tenemos un país donde el expresidente está allá en la cárcel en Estados Unidos, que la justicia extranjera tuvo que extraditarlo y llevárselo allá acusado de narcotráfico, y que nos dio vergüenza nacional durante años, que puso a Honduras como un país controlado por el narcotráfico en el más alto nivel. La verdadera vergüenza es que hay 30 exfuncionarios huyendo en Nicaragua y que han obtenido nacionalidad de un país extranjero para huir de la justicia. La verdadera vergüenza es que ninguno de los grandes extraditados pudieron ser perseguidos por la justicia nacional y que tuvo que venir Estados Unidos a presionar a Honduras para que se creara una ley de extradición porque no funciona la justicia. Esa es la verdadera vergüenza. No que venga una comisión, esa es la consecuencia de los problemas que no hemos podido resolver, a pesar de que en Honduras hay buenos abogados, a pesar de que hay cantidades de abogados, hay más de 20,000 abogados, no es un problema de falta de recurso humano formado como profesionales del derecho, a pesar de que hemos tenido buenos abogados y también buenas Cortes Supremas, porque ha habido buenas Cortes Supremas, ha habido grandes juristas en las Cortes Supremas, pero hay un problema sistémico, hay un problema de cómo está organizada la justicia, que ese es el que hay que resolver, porque sin irnos muy lejos, ahí nomás en Costa Rica, un país pobre, un país que tiene un origen histórico parecido al nuestro, es un país que tiene una justicia independiente, un país donde no ha llegado nunca una CICI o una intervención de una comisión extranjera para que funcione la justicia, un país que no tiene ley de extradición porque ellos resuelven sus casos con su propio sistema judicial. ¿Y qué es lo que hace falta entonces en Honduras? Nosotros necesitamos crear un sistema judicial, en primer lugar, independiente. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos que los magistrados de la Corte Suprema tengan cargos que sean inamovibles en el tiempo, para que logren durante el transcurso de los periodos la independencia. Y necesitamos que haya carrera judicial, que se haga una evaluación actual de los que están, se depure y se cree una carrera judicial que, imagínense que aquí se creó la carrera judicial, pusieron al presidente de la Corte a la cabeza de esa carrera judicial y ahí mismo generaron un acto de corrupción todos los de la carrera judicial, incluido el presidente de la Corte que fue a parar a la cárcel. Eso sí es vergüenza, no que se busquen correctivos, la vergüenza está ahí. Entonces nosotros tenemos que reformar la justicia y tenemos ahora la oportunidad porque hemos nombrado una Corte nueva. Esa Corte nueva podría ser una transición hacia una verdadera reforma judicial y esa reforma judicial sí podría ser acompañada, porque en algo que sí estoy de acuerdo, tanto con Barrientos como con el abogado Ramos Soto, con el abogado Juan Carlos Barrientos, es que la CICI y la CICIG en Guatemala han sido un fracaso total, porque el planteamiento con que llegaron esas instituciones de apoyo extranjero, que agradecemos el apoyo de los países donantes,
fue mal concebido, y fue mal concebido porque vinieron a prácticamente intervenir sobre casos específicos con personal no muy calificado, porque yo investigué a la gente que trabajó aquí, que era gente de muy bajo nivel en sus países, en la mayoría de los casos, con muy raras excepciones. Y en el caso de Guatemala, porque hubo una intervención tan fuerte sobre la justicia que la CICIG de allá intervino en la selección de los magistrados de la Corte Suprema, que es una atribución totalmente soberana del país. Y además, la CICIG de allá se dejaba influenciar, y yo conocí a Castresana, que fue el primer jefe de la CICIG de Guatemala, me lo presentaron, y que dio buenos resultados al principio, pero al final se volvió un tema político también, de que la CICIG tenía una tendencia y eso afectó a los resultados de la reforma que se pretendía hacer en Guatemala. En el caso de Honduras igualmente. En el caso de Honduras, la CICI lo que hizo es plantear casos específicos contra personas del ámbito político fundamentalmente. Pero esos casos prácticamente ya desaparecieron, porque al irse la CICI no quedó nada, porque no hicieron no promovieron una tan sola reforma al sistema, que eso es lo importante y lo duradero. Así que si ha de venir una nueva comisión aquí a Honduras, debe de ser una comisión que venga a ayudar a resolver lo esencial, que es la reforma judicial, para que haya de verdad un cambio en el impartimiento de justicia en Honduras. Y luego hoy mismo tenemos en la Universidad José Cecilio del Valle a las 10 de la mañana la exposición de un sociólogo argentino que acaba de hacer un libro sobre el funcionamiento de la CICIG en Guatemala, señalando los problemas que tuvo la comisión. Lo digo porque cualquiera que esté interesado en entender más este tema o ir a escuchar a alguien que trae una experiencia de un país vecino parecida a la que ocurrió aquí, pues están cordialmente invitados a las 10 de la mañana. Es el doctor Sabina, que va a exponer a esa hora en ese lugar, en esa universidad. Yo creo que finalmente a esta parte de mis palabras podría decir que sí, vergüenza es lo que ha pasado en Honduras, lo que ha venido pasando, es el deterioro de las instituciones republicanas, no solo la justicia, pero que lo que tenemos que hacer, y en eso sí estoy de acuerdo, es que los hondureños tratemos de resolver nosotros nuestros problemas con apoyo de otros de afuera, pero fundamentalmente nosotros, no delegar, no sustituir. Pero en lo que ha pasado de este gobierno, transcurrió más de un año, no se ha hecho absolutamente nada. Bien hubieran podido nombrar una comisión local que hubiera estado trabajando, pero están dándole largas y esperando a que venga una comisión nombrada por la ONU que quizás no va a llegar, porque si le ponen muchos condicionamientos, tampoco ellos quieren repetir la mala experiencia que hubo en Guatemala, y por eso es que estamos en un periodo en que estamos perdiendo tiempo y en que no se ha cumplido por parte de la actual administración con una de las grandes promesas que hicieron al electorado en las elecciones de 2022. El ministro de Transparencia, Edmundo Orellana, aseguró que hasta el próximo año se sabrá si es posible la llegada de la CICI. ¿Esto es alentador o genera algún temor? ¿Otro año más? De que esta misión internacional se instale en Honduras. Don José Raúl Valladares, me satisface estar en este diálogo de la mayor altura. Es fundamental, subrayo, tener interlocutores inteligentes y que conozcan los temas. Acá el abogado Mejía ha dicho: yo no estoy de acuerdo con la tesis planteada por los dos invitados que estamos compartiendo con él este foro.
E indudablemente eso es bueno. Yo creo que cuando el filósofo idealista alemán inventó la dialéctica como método interesante y adecuado para compartir un debate, él dijo, bueno, hay una tesis, pero frente a esa tesis surge una antítesis. La antítesis es negatorio de lo que expresa el supuesto de la tesis, pero en el choque de opiniones inteligentes, no violentas, ni mucho menos estúpidas y radicales, políticas de derecha o de izquierda o de cualquier otro signo ideológico, estamos esperando la síntesis, o sea, la combinación de la tesis y la antítesis para eclosionar luces que alumbren el íter, el camino que tenemos que recorrer. Usted me pregunta por una opinión proferida por mi amigo, el doctor don Ángel Edmundo Orellana Mercado. Él iba un año atrás que yo en la Facultad de Derecho. Él hizo estudios de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo en la prestigiada Universidad de Bolonia, en Italia. Y cuando yo era decano de la Facultad de Derecho, lo incorporé al claustro de profesores en el área de Derecho Administrativo. Posteriormente, me tocó ser consultado por el presidente de la Corte Suprema en el gobierno del presidente ingeniero don José Simón Ascona del Hoyo, el doctor y erudito jurista, abogado don Salomón Jiménez Castro, porque se creó la Corte de lo Contencioso Administrativo. Y ahí estuvo el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado. Y inició una brecha innovando en un órgano jurisdiccional con una competencia nueva que no existía en la organización jurisdiccional del Estado. Y lo hizo con muy buen suceso. Y después, cuando en el gobierno del presidente, el economista agrícola Rafael Leonardo Callejas, se discutió y se aprobó la primera y única ley del Ministerio Público creando la Fiscalía, pues no nombró el licenciado Callejas Romero al fiscal titular y al fiscal adjunto, sino que lo dejó expedito para el gobierno siguiente, que él lo ganó en un debate conmigo cuando usted apoyaba a mi amigo, también miembro del claustro de profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas en el área de Derecho Internacional, el abogado Carlos Roberto Reina. Él ganó esas elecciones. Y yo esa misma noche a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, lo llamé personalmente para felicitarlo. Agradecí a mi partido y a mí al pueblo hondureño a trabajar, a incorporarse a la democracia. Es importante decir que el ingeniero Flores, quien es amigo mío, me pidió nombres. Y yo sugerí, uno de ellos fue el doctor Ángel Edmundo Orellana Mercado, y fue el primer fiscal. Si se ponen a hablar y dicen, mi partido, puchica, Osvaldo puso ese hombre que ahora nos está atacando, pero yo lo puse por su capacidad, por su erudición, por su conocimiento. Entonces es importante la opinión de Ángel Edmundo. Él dice, yo no creo, no es que está afirmando porque no es un ucase, porque él no es el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués que la maneja, y estamos hablando sobre esto y yo pienso que puede ser así como usted lo acaba de decir, que lo expresó. Pero volviendo a este tema, yo no tengo actitudes xenofobias. Yo no estoy en contra de lo extranjero, pero sí yo amo a mi patria. Y un miembro distinguido del primer partido que se creó en Honduras, el suyo,
El Partido Liberal de Honduras, en la última década del siglo XIX, el 5 de febrero, ese hombre es un ideólogo del Partido Liberal. Juan Ángel Arias dijo: la patria es para todos y todos sus talentos, méritos y virtudes deben tener cabida en su amplio seno. Yo manifiesto y mantengo mi opinión que se puede traer a asesorar en una serie de aspectos del manejo del Estado a cualesquiera persona, pero en la justicia no. Y yo pienso que el ilustre colegio de abogados que yo tuve el alto honor de presidir, la Facultad de Derecho de la cual fui decano y la propia Corte Suprema de Justicia deben analizar, porque a mí me parece que es una afrenta a los abogados de la patria, a las mujeres y los hombres que nos dedicamos todos los días a deshacer entuertos ante los órganos jurisdiccionales del Estado, a los jueces y magistrados que son los encargados de realizar la función jurisdiccional, que consiste en la aplicación de normas generales creados por el Congreso a casos particulares para dilucidar los conflictos intersubjetivos de intereses por medio de sus sentencias. Sí, Barrientos, abogado. Juan Carlos. Micrófono, Juan Carlos. Juan Carlos, micrófono. Ahí. El doctor Orellana decía, es una persona sumamente estudiosa de todos estos temas. Y aquí el gran problema, Raúl, es que prácticamente nosotros tenemos que actuar con presunciones, porque no hemos tenido de parte de los personeros del gobierno información clara sobre qué es lo que demanda Naciones Unidas para poder efectivizar el envío de la misión. No tenemos información de la misma delegada residente que tiene Naciones Unidas para de esa manera establecer cuáles son las premisas necesarias para que prontamente esa misión pueda arribar al país. Entonces tenemos que actuar, decía, en base a presunciones, y dentro de esas presunciones están el hecho de que nosotros creemos que, como bien decía Aristides, Naciones Unidas no quiere repetir la experiencia guatemalteca en Honduras. Ellos quieren definitivamente tener una misión exitosa, porque eso va a repercutir evidentemente en el prestigio del señor Guterres, el portugués que dirige la institución. Por otro lado, es necesario ver qué países van a financiar y si ese financiamiento está disponible y si no está condicionado a determinados aspectos. Y aquí el gobierno tendrá que establecer si efectivamente ellos están en la capacidad de poder cumplir con parte de los acuerdos y compromisos que sean necesarios, porque yo siempre he insistido que cuando hay temas de carácter legislativo, de reformas constitucionales o reformas a las leyes secundarias, obviamente tenemos que tener la aquiescencia del Congreso Nacional, porque no basta que el presidente prometa o que el presidente se comprometa al establecimiento de situaciones de esa naturaleza si en el Congreso Nacional no tiene una clara visión de cómo se va a aprobar el tipo de reformas que sean necesarias y si existe algún consenso para ello. Porque ahí presentó la diputada Hortensia Zelaya una moción, un proyecto de ley tendiente a reformar la Constitución en el artículo concerniente al Ministerio Público, estableciendo capacidades de investigación para una posible misión que pudiera venir a Honduras. Y ese proyecto está engavetado y, lógicamente, un montón de sectores nos hemos opuesto al mismo, porque usted no puede venir a reformar la Constitución para establecer situaciones de tipo temporal, porque yo tengo entendido que una misión de esa naturaleza es eminentemente temporal. No es una institución de tipo permanente, como por ejemplo lo es el Ministerio Público o el Tribunal de Cuentas. Así las cosas, nada más me gustaría finalizar mi intervención en el sentido de que efectivamente es una vergüenza que nosotros no podamos manejar internamente nuestros
temas de persecución penal, de investigación y de pronto castigo para los actos de corrupción y de impunidad, y que tengamos que recurrir a misiones extranjeras que nos vengan a hacer el trabajo. Pero desgraciadamente esto persiste y va a seguir persistiendo en tanto no haya un formal proyecto de refundación, pero del sistema judicial y del sistema de elección, porque siento que los sistemas de elección de la Corte Suprema y el del fiscal, que son a través de juntas nominadoras, están fallidos. Y ya desde ahorita deberíamos ir viendo la forma de cómo recomponemos esa situación, porque si no vamos a estar siempre necesitando que venga una misión internacional a resolvernos los problemas puntuales que tenemos en la operatividad de la justicia. Sí, abogado Aristides Mejía, es cierto, no sé cuánta gente trabaja en la Fiscalía ni cuánto en el Tribunal Superior de Cuentas. Ajá, pero se gasta en esto, en gente que trabaja ahí. Hay muy buenos abogados en Honduras, como los 3 que hoy están aquí con nosotros, y no entiendo por qué traen gente del extranjero. Por ejemplo, sobre todo si es de bajo nivel. No, porque viene gente de Perú y allá en Perú están peor que nosotros. No, y que no tienen nivel, porque si, tiene la palabra, si me dicen, Raúl, que traen un gran jurista, que traen, como por ejemplo el presidente o magistrado que tuvo Argentina, Zaffaroni, ¿verdad?, que era un gran jurista y que viene a enseñarnos algo y que viene a orientar el trabajo, pues eso se ha hecho siempre en todos los países del mundo, que haya apoyo, pero cuando la calidad de la institución que se trae es inferior a un buen número de juristas que tenemos aquí localmente, pues es poco o nada lo que va a venir a contribuir. Ahora, yo quiero retomar un poco lo que ha dicho el abogado Ramos Soto, en el sentido de que hizo una mención a la dialéctica. Yo creo que se refería a la dialéctica hegeliana, claro, de Hegel, y estoy completamente de acuerdo. Es decir, hemos aquí planteado una tesis, a toda tesis corresponde una antítesis, y luego de la lucha de esos contrarios hay una síntesis. Y eso no viene de Hegel realmente, viene de toda la estructura del pensamiento occidental que lo crearon los griegos. La dialéctica la crearon los griegos, ¿verdad? Pero lo utilizó Engels y Marx para construir el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Lo trasladaron al materialismo histórico, al materialismo dialéctico, en base a lo que Hegel hizo. Y Hegel fue un gran filósofo de Alemania que trascendió porque generó muchas corrientes a través de los jóvenes hegelianos, que se llamó, ¿verdad? Uno de los cuales era Marx. Habían hegelianos de derecha y hegelianos de izquierda como Bauer y Marx, y eso es un poco como el peronismo ahora, ¿verdad?, que tiene derecha e izquierda, si quisiéramos verlo en otros términos más políticos. Ahora, basado en esto de cómo está estructurado el pensamiento occidental, que no así el de Japón, por ejemplo, ¿verdad? Todo el pensamiento nuestro es aristotélico y es basado en la contradicción. Quiere decir que si uno dice una cosa, el que no está de acuerdo se ve obligado a replicar, y de esa discusión el que prevalece genera la síntesis. En Japón no es así. En Japón la gente opina y normalmente el otro calla, porque el otro lo que trata es de armonizar, porque en el Japón se dice lo uno no impide lo otro, porque la manera de pensar de ellos procede de Confucio, que es una forma de Confucio y Lao Tse. Y de Lao Tse, que es una forma de organizar su sociedad bajo el término de la armonía. Nosotros aquí estamos enfrascados efectivamente en una discusión sobre ese tema. Y como yo dije al principio, discrepo en una parte, pero estoy de acuerdo en otra con ustedes. Y más con todo en la última posición que asumió Juan Carlos Barrientos. Yo creo que sí debemos y eso es lo que yo le reprocho a este gobierno, y eso sería parte de la síntesis que quisiera lograr aquí en esta discusión. Sí debemos de buscar a los mejores juristas hondureños, que sí los hay, como para que
se juntaran a analizar el problema que tenemos, que eso es lo que se ha perdido en Honduras. Es decir, cuando hay un problema, nosotros solíamos antes recurrir a lo que se llamaban los notables, a los individuos aquellos que tenían una experiencia y un respeto de la sociedad. Deberíamos de buscar los mejores juristas, y eso sería una iniciativa que yo propondría al propio Edmundo Orellana, que no le han permitido salir adelante con este asunto porque lo han supeditado a la decisión de la ONU. Yo diría, no, Edmundo, hay que darle vuelta a esto, lo importante es ir resolviendo el problema. Ya pasó un año, hubieran nombrado varias comisiones de juristas, primero para saber el estado en que nos entregó la anterior administración, porque si no hay un antes y un después, esta administración podrá también incurrir en actos de corrupción y es una continuidad de la que no vamos a saber nada, porque tampoco no hay ninguna rendición de cuentas a un año de esta administración sobre el estado en cuanto de la administración misma en cuanto al tema de la corrupción. Entonces, perdona el exabrupto breve, pareciera que la corrupción está en el ADN, en el tuétano de los hondureños. Y yo lo miro en todas partes del mundo, esa situación de la corrupción. Y esa situación, indudablemente, hay que educar a la clase política. Hay que decirle que servir como miembro del Estado es servir al pueblo, es servir a las grandes mayorías, a la empresa privada, a todos los sectores del país. Estoy de acuerdo de que la corrupción, que es un tema otro del que estamos tratando aquí, pero colateral, y viene a tener significación en esto de la Maxi o de la Sisi o como se le quiera llamar, es un tema que debemos de analizar y por eso yo propongo que ya debería de haber un equipo, incluso no solo de juristas, deberían de haber sociólogos, psicólogos de masas, qué sé yo, antropólogos, porque el tema de la corrupción se da pronunciadamente en los países del tercer mundo, básicamente. Es decir, la situación de pobreza y de angustia de las personas hace que cuando una persona en un país donde no hay seguridad sobre el futuro económico de las familias, accede a un cargo, trata de nombrar en los cargos que están a su disposición a todos los parientes y los amigos, hacer negocios, enriquecerse para garantizarse el futuro. Esa es la dinámica de estos países. Cuando nosotros vemos cómo en la mayoría de los países desarrollados, tanto de Europa, Estados Unidos, Japón, los casos de corrupción no solo son ínfimos, sino que son mínimos. Y son inteligentes y lo saben hacer. No, son ínfimos y son mínimos. Mire, cuando un ministro de Estados Unidos sale del gobierno, normalmente va a mejores puestos en la empresa privada. Entonces él cuida su prestigio, cuida su trayectoria, porque va a formar parte de las directivas de grandes empresas y también los militares que salen de sus cargos, o bien escriben un libro, o bien dan conferencias. Fíjese que un expresidente de Estados Unidos, una conferencia le pueden pagar $250,000, o escribe un libro y gana varios millones. Entonces, esta gente, como tiene futuro, cuida su nombre y tienen una cultura que les precede, a fuerza de que esos países ya tienen varias generaciones de tener bienestar, han ido inculcando los valores de manera efectiva, porque no es que aquí nos inculquen los valores, si antes yo me acuerdo, y de seguro sus padres, que era de otra generación, y el mío, eran personas muy honorables, el padre de él también, que inculcaban valores, que le pegaban a los hipotes y se robaban un centavito. Eso es parte de esa herencia que todavía tenemos y que tenemos que rescatar. ¿Qué es lo que ha venido a cambiar la cosa? Uno, el empeoramiento de la situación económica del país. Dos, la disgregación familiar. Tres, el narcotráfico. Cuatro, una cosa que casi nunca se habla, pero que es muy importante, porque hay países pobres
con menos delincuencia. Aquí nomás tenemos a Nicaragua, que es un país en crisis política, con una dictadura, pero con mucho menos delincuencia que Honduras. Si Honduras alcanzó en tiempos de Pepe Lobo 90 crímenes por cada 100.000, Nicaragua tenía solo 11. ¿Y cuál es la gran diferencia? Bueno, ellos tienen un sistema de vigilancia por barrios que heredaron de la revolución. Eso es uno. Pero el otro es que en esta sociedad se promueve el consumismo en una sociedad pobre. Entonces, ¿qué pasa si vos bombardeás a un individuo de un barrio marginal de que tiene que tener el mejor celular y no puede comprárselo? Va y mata y asalta por ese celular. Eso las Naciones Unidas, en esta institución que estudia el delito, lo ha llamado el delito aspiracional. Es decir, el delito de aquella persona que aspira a mejorar y que no puede hacerlo de manera efectiva. Y termino con esto para que quede claro ese ejemplo. Si encima de esa promoción del consumismo tenemos que a cada rato pasan novelas de los narcotraficantes de México y de Colombia, donde gente que venía de bajos recursos llegan a ser verdaderos potentados con casas con piscinas, con aviones, con las mujeres más bonitas de las mismas sociedades estas, mujeres de alto nivel y modelos. Entonces, ¿qué es lo que piensa el individuo que ve que su vida transcurrirá de manera mediocre, aburrida y todo eso? Pues yo voy a hacer lo mismo. Entonces, nunca vamos a terminar esta batalla solo con comisiones o mejorando la justicia. Mientras metamos presos a 5, la misma sociedad va a producir 100. Entonces tenemos que ir al origen del problema, del delito, y el delito es multidimensional y los problemas son socioeconómicos. Entonces ahí es donde se junta el tema del derecho con el tema de la política. Oh. José Raúl, a forciori a lo expresado por el abogado Arístides Mejía, o sea, a mayor abundamiento, pero teniendo que hacer una aclaración, yo no quiero, porque conozco al abogado Arístides Mejía, que se tergiverse lo que él ha dicho. No vayan a creer que Arístides está diciendo que hay que emular al gobierno de Nicaragua, que es un gobierno dictatorial, un gobierno tiránico, un gobierno donde se niegan las libertades públicas, donde se niega el derecho de locomoción, donde se tienen un montón de periodistas presos, un montón de sacerdotes encarcelados, donde hay gente como Sergio Ramírez Mercado, que era un hombre de izquierda, secretario general del Zuca, una señora que fue fundadora del Frente. Dora María Telles. Dora María Telles, donde están precisamente en contra del gobierno. Me acuerdo una foto de Dora María Telles cuando tomaron el Palacio Nacional en Managua, ella con una ametralladora. ¿Se acuerda? Claro que sí. Y fue torturada y dijo que estuvo a punto de suicidarse, ¿verdad? Pero cuando la liberaron ahora. Pero es que, mire, la historia de Nicaragua, la historia del Perú. Mira, Nicaragua, ¿usted se acuerda del general Anastasio Somoza García? No, García, de Baile es el hijo. Es el hijo. García, que fue asesinado por Rigoberto López Pérez en León. ¿Se acuerda? Claro. Y después la dictadura del hijo Luis, después la dictadura de Tachito, después el cambio con doña Violeta Barrios de Chamorra, después vino la aproximación a la democracia, pero se instaura este gobierno. Mire cuánta gente salió de Nicaragua en un avión que mandó el gobierno del presidente Biden hacia los Estados Unidos. La persecución en las iglesias, no dejan dar a los curas estar en el púlpito ofreciendo la misa, que es la conmemoración ritual que los curas hacen ante el altar, rememorando la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y en el más puro estilo estalinista, para apoyar lo que usted está diciendo, no solo los han encarcelado a todos los opositores y todo,
los han expulsado, les han despojado de su nacionalidad. ¿Se acuerda que los soviéticos Claro. tenían apátridas que les Claro. quitaban la nacionalidad? Claro. Y les han quitado los bienes, les han robado los bienes. Y yo decía en el Perú, mire, Víctor Raúl Haya de la Torre, el gran líder aprista en la dictadura del general Odría, se asiló en la embajada de Colombia en Lima y el embajador colombiano Vergara renunció porque dijo, yo no soy carcelero, yo soy embajador del pueblo y gobierno de Colombia ante el pueblo y gobierno del Perú. Estuvo 5 años y si ustedes van alguna vez a Lima van a ver la borda o el borde que se hizo en alrededor de la cuadra de la embajada y tuvo que intervenir la Corte Internacional de Justicia para sacarlo. Y el caso del Salvador. El caso del Salvador implica posiciones encontradas. Dicen que ha bajado la delincuencia, los defensores de los derechos humanos dicen que se está violentando ese derecho inmanente que tienen todos los pueblos de que se les respete los derechos humanos, o como establece palmariamente el artículo 59 de nuestra Constitución. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y todos devienen en la obligación de protegerla y tutelarla. Pero dicen, hay que emular a El Salvador, hay que hacerlo como en El Salvador. Yo no sé, ¿verdad? Porque se presenta una dicotomía y un conflicto. Pero yo quiero que hable el abogado Juan Carlos Barrientos también. Juan Carlos, Juan Carlos, permítame, voy a hacer una pausa para que Juan Carlos comience la siguiente ronda. ¿Qué pensarán esos diputados que los acusó la MASI por extraer enormes cantidades de dinero de un país tan pobre, las arcas del Estado, en ONG? Querrán que venga la Sisi, muchos de ellos y dirigentes políticos. Bien, continuamos. Tiene la palabra el abogado Juan Carlos Barrientos. ¿Debe venir o no la tal Sisi al país? ¿En qué nos beneficia también? La verdad es que todos estamos conscientes de la satrapía que hay en Nicaragua y de los problemas de orden social y económico que inciden en la forma delictual de los hondureños. Sin embargo, yo quisiera concentrarme más en el tema de la corrupción pública, de la corrupción que cometen los funcionarios del Estado al frente de sus funciones asignadas por la Presidencia de la República y donde manejan presupuesto. Todo este tema de una misión internacional viene precisamente del problema fundamental de la corrupción masiva que hubo en el Seguro Social. Eso motivó una presión social a través de marchas que se denominaron de las antorchas y que después fueron politizadas y entonces fueron perdiendo presión y fuerza. Y lógicamente el tema de los hospitales móviles, muchos temas de corrupción masiva, donde prácticamente el funcionario público ha perdido la pena, ha perdido la vergüenza, ha perdido en todo caso hasta el honor, porque no le importa robar a manos llenas, no le importa tener a todos sus parientes trabajando, a todos sus amigos, tener a las amantes. Y este tipo de cosas, creo que una misión como esta no solamente puede venir a casos puntuales de alto impacto, sino que más bien a crear condiciones de una buena asesoría para cambiar las leyes y cambiar las metodologías. Por ejemplo, siempre hemos sostenido nosotros que una de las columnas vertebrales para poder detectar y controlar la corrupción es el Tribunal Superior de Cuentas. Pero con un sistema tan complicado, donde se tardan años en establecer un pliego de responsabilidades, en un sistema donde únicamente hacen intervenciones a posteriori y no hay una auditoría preventiva de los actos de corrupción que pudieran darse, frente a un ministerio público que amanece inactivo y de que se inhibe muchas veces de su participación como representante de la sociedad, como un instituto de acceso a la información que todavía
no controla y maneja suficientemente los portales de transparencia de todas las instituciones del Estado, donde a pesar de que se derogó la ley de secretos, se sigue manteniendo en las disposiciones generales del presupuesto algún grado de secretividad en los gastos que hacen en la partida confidencial en Casa de Gobierno. Y frente a situaciones en las cuales no hay ninguna sanción a través de lo que es la interpelación congresional, donde únicamente llaman al funcionario para preguntarle cómo está funcionando, e inclusive le hacen reclamos de cómo está operando en su función administrativa, pero no hay una sanción como en el Parlamento inglés, por ejemplo, de que cuando un ministro es interpelado inmediatamente lo obligan a interponer la renuncia porque consideran de que una persona que es interpelada es porque no está cumpliendo a cabalidad con su trabajo, cuando vemos nosotros de que el presupuesto general de la República contiene una serie de disposiciones que son lesivas al buen manejo administrativo que debe tener el Estado, nosotros nos preguntamos, ¿vendrá una misión como esta a corregir todas esas cosas que son la fuente fundamental de la corrupción en Honduras? ¿Vendrá una misión de esta naturaleza a crear de manera estable las condiciones permanentes para que sean las instituciones hondureñas las que a futuro terminen solo ellas controlando por dignidad y por nacionalidad los temas puntuales que nos afectan a nosotros? Esas son las grandes preguntas que tenemos que hacernos y plantear ya desde ahorita por qué el gobierno no ha tomado absolutamente ninguna medida contra aspectos que son esenciales dentro de lo que es el manejo de la corrupción. ¿Por qué en el Congreso Nacional se enfrascan en disputas de tipo político intrascendente y no se enfrascan en temas como el Código Penal? No se enfrascan en temas como la ley de privación de dominio, que es una ley que ya la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, ha declarado que es inconstitucional y violatoria de los derechos humanos, porque vienen a asegurarle e incautarle bienes a una persona que no ha sido declarada culpable en sentencia firme por los tribunales, donde hay personas que las exhiben asegurándole los bienes y ni tan siquiera han iniciado acciones en los tribunales de la República, violando el principio de la presunción de inocencia. Esas son las cosas que me parece a mí que deberían de servirnos de un marco conceptual antes de pensar en la venida de una misión que no sabemos exactamente cuál va a ser el papel que va a tener, porque a mí me preocupa que personeros del gobierno en su momento dijeron de que iba a venir una misión preliminar a estudiar qué casos eran los que iban a seleccionar para judicializar. Y eso me trae a mí un mal sabor de boca, porque yo creo que la justicia debe ser de carácter general, de carácter abstracto, y no ser selectivos al momento de aplicar la justicia. Sí, se debe elevar a rango constitucional así, sí. Dice que esto atrasaría, Aristides, que esto atrasaría más. Sí, por supuesto. Es decir, a mí me parece increíble que siempre en Honduras se esté omitiendo el tema de los tiempos, como que los tiempos no contaran, ¿verdad? Porque vienen a decirnos... Solo dice Don Barrientos, Aristides habló muy bien, pero mucha teoría, muy de acuerdo con él, pero las soluciones son a largo plazo y los problemas son inmediatos. Sí, justamente esa es la parte a que nos referíamos sobre la síntesis, qué medidas tomar. Creo que es terrible ver que a estas alturas del asunto, y yo planteé algo práctico para responderle a la persona que ha dicho esto, yo dije, este gobierno ha perdido un año. Ya debieron haber nombrado una comisión de hondureños que intervenga en la justicia, que proponga, no que intervenga, sino que la proponga y que se busque modificar a nivel legislativo cómo está funcionando el Poder Judicial. Fíjese que yo no estoy de acuerdo con que haya una constituyente, pero sí estoy de acuerdo con que haya reformas importantes en la Constitución, y una de ellas es la justicia, la más importante quizás, porque ningún sistema democrático
funciona si la justicia es débil. Es decir, el Estado de Derecho se sustenta en gran medida en un sistema de justicia robusto. Entonces, yo propongo, ya concretamente, que aparte de que se tomen todo el tiempo que quieran y empiecen a darse cuenta que si quieren hacer una u otra cosa va a haber que reformar una ley o peor aún la Constitución que requiere de 2 legislaturas, con lo cual ya se fue el gobierno y no hicieron nada, que inmediatamente nombren una comisión de juristas nacionales que haga un trabajo de propuestas de cómo reformar la justicia, que eso es lo esencial, lo dije desde el principio. Lo importante no son los casos, no es exhibir personas que a veces después obtienen cartas de libertad porque su juicio estuvo mal fundamentado o porque eran inocentes y fueron sobreseídos, y eso ha ocurrido, o que personas culpables fueran sobreseídas sin serlo. Entonces, eso no es lo importante, de eso no queda nada, eso solo es amarillismo que queda en los periódicos de la prensa. Lo importante es ir al fondo del problema, hacer la reforma judicial, preguntarle a la Corte actual, ustedes pueden hacer un diagnóstico de lo que está pasando en la Corte, para que a raíz de ese diagnóstico venga una comisión de juristas y diga, miren, esto es lo que hay que reformar, y pasárselo al Congreso, como ocurriría en cualquier república civilizada y organizada, para que hagan las reformas tanto en la Constitución como en las leyes secundarias. Así de simple es. Y ahí, ¿cuál sería el papel de la CICI? Que nos ayude en eso, en esa reforma, que traigan grandes juristas del exterior, como dije anteriormente, no juristas desconocidos, de bajas calificaciones, sino grandes juristas, a asesorar sobre una reforma, porque ¿qué es lo que pasa con los grandes juristas? No solo son grandes doctrinarios, sino que tienen la experiencia del derecho comparado, y eso es lo que nosotros necesitamos más que todo para hacer un cambio que lo hagamos nosotros mismos los hondureños. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Usted no considera, no es bueno que venga la CICI? Sí, antes de contestarle sobre eso, quiero decirle que tanto el abogado don Juan Carlos Barrientos como el abogado don Aristides Mejía han tocado una serie de aspectos torales con respecto al tema. Empero, el abogado Mejía decía, lo mencionó a vuelo de pájaro, a ojo de buen cubero, tangencialmente. Mire, el problema no es ese que estamos tratando aquí. El problema es la formación de los niños. Cuando yo estaba niño y mi padre trabajaba en los campos bananeros de la Standard Fruit Company, yo iba a la escuela de la compañía. Ahí había campo de fútbol, había un dispensario, había un comisariato. Yo nací en el Hospital Vicente D'Antoni de la ciudad de La Ceiba. El parto de doña Albaluz, mi madre, fue atendido por el doctor Esteban Mendoza, que murió siendo presidente del Banco Atlántida. Mire, en la casa a uno le enseñaban buenos modales, a decir buenos días, buenas noches, a respetar a las personas mayores, a lavarse los dientes, a lavarse las manos, a respetar a la gente si había personas adultas. Y en la escuela, la gente que no hacía las tareas la castigaba el maestro o la maestra. Y le decían a los papás y nos daban otra cachimbeada en la casa. Hoy los padres desatienden a sus niños. Y el que no iba a la escuela lo mandaba a traer la policía. Claro, había un policía de escolar para eso. Sí. Pero hoy los papás no se dan cuenta, no educan a los hijos porque trabaja el papá y trabaja la mamá. En las universidades hay un fiscal. Me decía un profesor que con la enseñanza virtual motivada por la pandemia, entonces había gente que estaba ahí, tenía chepe, hombre, no puede supervisarlo. Y un día aplazó a una persona y llega, bueno, arreglemos el problema en presencia del fiscal que tiene la universidad. Ese fiscal no ayuda a los profesores, sino que siempre está con los alumnos porque son los que generan problemas. Y le dice al muchacho, el profesor, ¿y cuánto quiere que le ponga? 100%.
¿Cómo va a ser eso, hombre? Que en detrimento de los alumnos de excelencia académica, un Aragán, que va a ser un pícaro y un futuro delincuente, esté pidiendo al maestro que le califique con 100%, que es la nota superior para los estudiantes de formación y conocimientos superlativos. Hay que trabajar en eso, pero yo no creo que sean los profesores cubanos los que van a enseñarle eso a los niños. Le voy a contar algo, yo hice mi primaria en Suiza, ¿sabe que en los 5 años? Lo felicito, estaba embajador su papá. No, mi papá no era embajador, trabajaba con Naciones Unidas. Está con las Naciones Unidas. Y no trabajaba por el gobierno de Honduras. Dijo que trabajaba con la organización. Entonces, mire, en los 5 años solo hubo una persona que chepeó. Y fue un escándalo en el colegio. Y me acuerdo que era una suiza judía y la llevaron a la... Qué aburrido. No, un país aburridísimo. Y mira, cuando regresamos a Honduras, le dice mi hermana a mi mamá, fíjate mamá que aquí hay algo que se llama chapear. ¿Y qué? Chapear es con el machete. No es chepear, le dice, porque todo el día pasan chepeando los alumnos. ¿Pero por qué? Porque también hay otra formación en valores, ¿verdad? Son culturas diferentes, hay que reconocer. Y eso se ha ido pronunciando en Honduras, en vez de irse corrigiendo, porque se ha ido perdiendo la autoridad del padre y del maestro, del cura, de todo. Eso ha ido empeorando y con el aumento de la población y la pobreza todavía más. Arístides Mejía, Juan Carlos Barrientos, licenciado don Raúl Valladares, no es cierto que Suiza, que es la Confederación Helvética, sea el paraíso del topos uranos de las ideas platónicas, ni una utopía. ¿Y qué pasó con el máximo jerarca de la FIFA, Joseph Blatter, después de que ocurrió el problema del fútbol? Claro. Y está preso. Porque ahí protegen a sus ciudadanos. Hay impunidad también. Riendo está Juan Carlos Barrientos ahí. No, es que estas cosas hay que decirlas. Mire, yo creo que es mi última intervención. Yo quisiera decir que yo respeto, siguiendo mi formación de ser humano y de profesional, esas cosas que quieren traer la Sisi, ya habiendo fracasado la MASI, y que quieran darle jerarquía constitucional. Comparto con Arístides cuando dice, yo no estoy de acuerdo que se convoque un poder constituyente originario, dicen ellos. Poder constituyente originario, primigenio fundacional, es el primero que organiza el Estado en la historia. Sería el del 21 de diciembre de 1825, cuando era jefe de Estado Francisco Morazán y Dionisio Herrera y su secretario Francisco Morazán. Y se convocó a la Asamblea Constituyente a Cedros, buscando un punto equidistante entre Tegucigalpa y Comayagua. Y ni siquiera era municipio. Y 11 diputados, bajo la presidencia del abogado Pedro Nolasco Arriaga, redactaron la Constitución, que debió ser la única. Si se convoca a reformas constitucionales que lo autoriza la Constitución, excepto, como dice el 373, las cláusulas pétreas, el 374, las normas relativas a el periodo presidencial, a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, a quienes fueron presidentes no puedan serlo. Mire, y es importante ahorita, Raúl, en Honduras, a partir de la Constitución de 1894 de Policarpo Bonilla, existe la reelección. Constitución 1894, 1908, 24, 36, 57. El doctor Villa Morales ahí lo puso en el artículo equivalente al 239. Decía, quien ha desempeñado la titularidad de la presidencia de la República o la designatura no puede ser presidente para el candidato para el periodo siguiente. O sea que estaba la reelección alterna. Y yo quiero decirle, fueron los de mi partido en 1965 los que redactaron el contenido del 239. Quien ha ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo no puede ser candidato a la presidencia ni designado. Cerrado. ¿Y por qué? Porque todo tiene una razón.
todo tiene un leitmotiv. Le tenían miedo al doctor José Ramón Villeda Morales, que era un Crisóstomo, era un pico de oro. Y entonces por eso le pusieron esa tranca. Y después nos encontramos con esa situación. Concluyo. Muchas gracias por su invitación a este plató. Creo que hemos discutido con colegas serios, responsables, que tienen una formación académica y política muy buena y que son estudiosos, como lo son Juan Carlos Barrientos y Arístides Mejía. Pero yo mantengo mi tesis y deseo aclarar, José Raúl, yo no estoy aquí en representación de mi partido, esto es en carácter personal, pero porque lo he mantenido toda mi vida y no voy a doblegarme. Ahí hay una hipocresía entre todos. Nadie quiere que venga la Sisi. Si lo trae este gobierno, le va a funcionar como carabina de Ambrosio el día de mañana. Entonces es importante que la gente tome en consideración esto y que busque otras avenidas, otras rutas para poder enfrentar el problema de la delincuencia organizada, de la corrupción, del narcotráfico, de estupefacientes, del terrorismo en todos los órdenes. Muchas gracias, José Raúl. Gracias, abogado Ramos Soto. Pido disculpas, no he podido leer todos los mensajes. Gracias a la gente que reporta el programa. Abogado Juan Carlos Barrientos, conclusiones, que venga o que no venga la Sisi. Bueno, ya que estamos enfrascados en una situación de promesa de campaña donde todo el pueblo prácticamente está esperando la venida de la Sisi, que venga, pero me gustaría que viniera a reformar el sistema judicial, a dejarnos pautas permanentes de la operatividad de la lucha contra la corrupción y la impunidad, y que no solamente sean aves de paso, y que, como dice Arístides, vengan juristas de prestigio a tratar de resolver la problemática que nosotros no hemos podido resolver. Y para esto no se necesita reforma constitucional, ni tampoco incluir a la Sisi dentro de la Constitución, porque es una institución eminentemente pasajera, temporal, y no podemos nosotros andar poniendo cualquier tontera que se les ocurra dentro de la Constitución. Finalmente, agradecer la gentil invitación tuya, Raúl, y el honor de haber compartido con tan conspicuos miembros del Foro Nacional como el abogado José Osvaldo Ramos Soto, mi maestro, y el buen amigo Arístides Mejía Carranza. Gracias al buen amigo Juan Carlos Barrientos. Gracias, Juan Carlos, por haber aceptado la invitación. Al abogado José Osvaldo Ramos Soto, a mi buen amigo, por cierto, cocina delicioso, Arístides Mejía Carranza. Estuvo bien, Ángel Salmón. Pero tú invitas, ¿va? No, a mí sí me invitan. Me invitan. No, broma. No, solo pidan. Conclusiones. Bueno, yo quiero hacer una pequeña síntesis de lo que se ha dicho. En primer lugar, decir, miren, la dignidad no es algo que se debe de esgrimir para eludir la responsabilidad o para eludir la realidad o para no aceptar que se está mal. Es decir, nosotros todos sabemos que aquí el Poder Judicial viene renqueando desde hace tiempo, y no solo con lo que hemos mencionado, acordémonos que fue el Poder Judicial que emitió una orden de captura a posteriori de que derrocaran a José Manuel Zelaya Rosales en 2009. Eso se fabricó en la Corte y de una manera ilegal, porque no había ninguna posibilidad ni en la Constitución ni en las leyes de que se emitiera una orden de captura contra ningún ciudadano que no tuviera derecho a defenderse en los tribunales, no digamos contra el primer magistrado del país, que es el presidente de la República. Entonces, eso nos indica que nosotros debemos de corregir la justicia, y la corrección de la justicia se hace a través de una reforma, y esa reforma estamos en el momento preciso de hacerlo. Uno, porque lo ha prometido el actual gobierno y tienen un buen ministro de la transparencia, o el ministro que está encargado, que es Edmundo Orellana, y al cual incito a que cree ya una comisión de juristas hondureños. Y segundo, porque hay una nueva Corte Suprema. La Corte Suprema anterior, saliente, estaba dominada
por personas puestas por Juan Orlando Hernández y a su servicio. Esta corte es diferente, trae mejores juristas y espero que de la misma corte salgan las iniciativas para proponer una reforma a través del análisis correcto. Así que yo creo que la venida de la Sisi debe de ajustarse a esa necesidad del país, no a la necesidad de andar haciendo el trabajo de los jueces, sino a la necesidad de conducir un proceso de reforma. Y esa ayuda sí la necesitamos. Bien, gracias a todos por su atención. Considero de que nosotros tenemos abogados capaces, hondureños con muchos conocimientos. Está bien que vengan de repente a asesorar, a dar una charla, un curso como argentino que presenta hoy Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, a las 10 de la mañana de la universidad. Pero yo considero que hay hondureños capaces, como estos tres personajes de la vida nacional que me han acompañado esta mañana, que tienen sobradas capacidades para impartir justicia, para determinar qué cosas buenas y qué cosas malas para el país. Asesores extranjeros está bien, pero no que vengan aquí a mandar y a decirnos qué hacer. Es increíble que a la casa de un expresidente se hayan metido unos extranjeros y lo hayan tenido ahí sentado y humillado. Eso no lo comparto. Honduras es para nosotros los hondureños. Buenos días, que estén bien.